Mi abuela Carmen siempre me contaba historias sobre su pueblo natal en Galicia y las extrañas brujas que lo habitaban. Yo nunca le creí realmente. Pensaba que eran simples leyendas para asustar a los niños. Pero cuando cumplí 18 años, decidí pasar un verano entero allí para conocer mis raíces y comprobar por mí misma si esas historias eran ciertas. Al llegar, el pueblo se veía tan pintoresco y tranquilo durante el día. Pero apenas caía la noche, noté que los aldeanos se encerraban en sus casas y nadie se atrevía a salir. Mi prima Elvira me advirtió que no deambulara tarde por los bosques porque podía toparme con la temible bruja Hilda, que según decían, raptaba jóvenes para sus espantosos rituales. Obviamente, no le hice caso. La noche de la fogata de San Juan, decidí internarme en el bosque para explorar. Todo parecía normal, hasta que escuché el trote de un caballo acercándose. Entre los árboles apareció una enorme cabra negra montada por una vieja cubierta con una capa roída. Sus ojos brillaban como brasas ardientes. Sentí terror, pero no podía moverme. Era como si estuviera paralizada por su mirada. La horrenda bruja se me acercó lentamente, olfateándome como un animal a su presa. Dijo con una voz cavernosa: «Tu sangre joven será perfecta para mi pócima. Esta noche de conjuros te ofreceré en sacrificio al Señor de las Tinieblas». Yo intentaba gritar, pero nada salía de mi garganta. De repente, el repique furioso de las campanas de la iglesia del pueblo rompió el hechizo. La cabra bufó con fuerza y la bruja me miró con odio. «Tuviste suerte, niña, pero volveré por ti», espetó. Y con un poderoso alarido desapareció en la espesura tan rápido como había llegado. Temblando logré ponerme de pie. Corrí despavorida hasta llegar a casa de mi abuela. Ella solo me dijo: «Te lo advertí». Desde esa noche creo en las brujas. Comprendí que eran reales y que yo había estado a punto de convertirme en su próxima víctima. Aún hoy en día esa experiencia me atormenta. Y cuando visito el pueblo, jamás me quedo hasta muy tarde. No sea que la bruja Hilda cumpla su oscura amenaza. Después de mi espeluznante encuentro con la bruja Hilda, pasé el resto del verano evitando los bosques como la peste. Pero en mi interior sentía una creciente obsesión y curiosidad por descubrir más sobre ella y sus tenebrosas prácticas. Mi prima Elvira intentó convencerme de olvidar el asunto, pero yo no podía sacarme ese rostro maléfico de la mente. Necesitaba respuestas. Una noche, en secreto, seguí a una anciana misteriosa que vi rondando el cementerio del pueblo. La seguí por un estrecho sendero que llevaba a una cabaña oculta en lo profundo del bosque. A través de una sucia ventana pude ver algo estremecedor. La anciana se quitó la piel como si fuera un disfraz, revelando a la temible bruja Hilda. Armándome de valor, irrumpí en la cabaña esperando enfrentarla. Pero ella no se inmutó con mi presencia. Estaba en trance, frente a un hirviente caldero y un altar con símbolos esotéricos. Le exigí que me dijera qué era lo que hacía con los jóvenes que raptaba. La bruja me miró fijamente y respondió con una siniestra sonrisa: «Les doy una oportunidad de vida eterna». Entonces tomó una daga ceremonial y se cortó la mano, dejando caer su sangre en el caldero. Un denso humo negro emergió, formando la silueta de un demonio cornudo. Sentí mi cuerpo paralizado por el terror, pero también por una oscura fascinación. Había descubierto un secreto prohibido y peligroso. Esa noche escapé de la cabaña y del pueblo, pero una parte de mí anhelaba volver. Sabía que la bruja Hilda no se detendría hasta que yo formara parte de su tenebroso aquelarre inmortal. Era aterrador, pero al mismo tiempo seductor. Desde entonces, en mis sueños, la sigo viendo convocando a esa presencia infernal y ofreciéndome la vida eterna con solo unas gotas de mi sangre. Un día,
ya no podré resistir la tentación y regresaré al bosque para abrazar mi destino. Durante años intenté llevar una vida normal en la ciudad, convenciéndome de que mi encuentro con la bruja Hilda había sido solo una pesadilla. Pero nunca logré sacarme ese mundo oscuro de la cabeza. Estudié antropología, especializándome en ocultismo medieval. Deseaba entender el origen de esos poderes maléficos que había presenciado. Suponía que así podría liberarme de esa obsesión, pero solo conseguí profundizar más en esos tenebrosos conocimientos. Mi novia Andrea notaba cada día más mi creciente interés por lo esotérico. Intentó persuadirme de buscar ayuda, pensando que estaba al borde de una crisis nerviosa, pero nada de eso me importaba ya. Una noche tuve un sueño vívido donde la bruja Hilda me mostraba un antiguo grimorio, prometiéndome revelar sus secretos. Al despertar supe que había llegado el momento de regresar al pueblo y entregarme al aquelarre. Andrea me rogó que no lo hiciera, pero no había marcha atrás. Debía abrazar mi destino. Así, volví al bosque sagrado, donde fui recibida por la ya anciana bruja y sus discípulos, tal como lo vi en mis visiones. La iniciación fue brutal, el dolor indescriptible, pero al final logré renacer como una bruja inmortal. Ahora, cuando camino entre los árboles en las noches de luna llena, siento el poder de la oscuridad fluyendo por mis venas. Y cuando escucho los gritos de algún incauto juvenil perdido en el bosque, sé que la bruja Hilda pronto le dará la bienvenida a nuestra hermandad. Mi transición está completa. He visto la verdadera naturaleza del mundo y ya no hay vuelta atrás. La noche. Durante años intenté llevar una vida normal en la ciudad, convenciéndome de que mi encuentro con la bruja Hilda había sido solo una pesadilla. Pero nunca logré sacarme ese mundo oscuro de la cabeza. Estudié antropología, especializándome en ocultismo medieval. Deseaba entender el origen de esos poderes maléficos que había presenciado. Suponía que así podría liberarme de esa obsesión, pero solo conseguí profundizar más en esos tenebrosos conocimientos. Mi novia Andrea notaba cada día más mi creciente interés por lo esotérico. Intentó persuadirme de buscar ayuda, pensando que estaba al borde de una crisis nerviosa. Pero nada de eso me importaba ya. Una noche tuve un sueño vívido donde la bruja Hilda me mostraba un antiguo grimorio, prometiéndome revelar sus secretos. Al despertar supe que había llegado el momento de regresar al pueblo y entregarme al aquelarre. Andrea me rogó que no lo hiciera, pero no había marcha atrás. Debía abrazar mi destino. Así, volví al bosque sagrado, donde fui recibida por la ya anciana bruja y sus discípulos, tal como lo vi en mis visiones. La iniciación fue brutal, el dolor indescriptible, pero al final logré renacer como una bruja inmortal. Ahora, cuando camino entre los árboles en las noches de luna llena, siento el poder de la oscuridad fluyendo por mis venas. Y cuando escucho los gritos de algún incauto juvenil perdido en el bosque, sé que la bruja Hilda pronto le dará la bienvenida a nuestra hermandad. Mi transición está completa. He visto la verdadera naturaleza del mundo y ya no hay vuelta atrás. La noche. Convertirme en una bruja inmortal me abrió las puertas a un mundo de posibilidades tenebrosas. Pero con el gran poder viene una gran responsabilidad. Bajo la tutela de la bruja Hilda, aprendí a dominar mis nuevas habilidades mágicas. Podía invocar los elementos, lanzar conjuros y elaborar brebajes con increíbles efectos. Pero todo eso debía usarse sabiamente, respetando el delicado equilibrio con las fuerzas de la naturaleza. El aquelarre se regía por estrictas reglas. Estaba prohibido usar mis poderes para el mal o para beneficio personal. Solo podíamos interferir en el mundo mortal para mantener el orden cósmico establecido desde tiempos ancestrales. Por ello,
Cuando una ambiciosa empresa intentó deforestar parte del bosque sagrado para construir un resort, mi deber era detenerlos. Invoqué una terrible tempestad que destruyó su campamento y ahuyentó a los trabajadores. El equilibrio se había restaurado, al menos por ahora. Pero el líder de la empresa no se rindió. Contrató cazadores de brujas para encontrarme y eliminarme. Tuve que defenderme con hechizos cada vez más oscuros. El derramamiento de sangre era inevitable. Pronto me di cuenta que el gran poder estaba corrompiendo mi alma inmortal. Disfrutaba causando dolor y sufrimiento con mis maldiciones. La prudencia se había transformado en sed de venganza. La anciana Hilda intentó detenerme, pero ya era muy tarde. En mi arrogancia, invoqué magia más allá de mi control, desatando fuerzas demoníacas. El caos se desbordó, cobrándose incluso vidas inocentes. Desesperada, recurrí a los espíritus del bosque en busca de redención. Me otorgaron una segunda oportunidad, pero con una advertencia. Si volvía a dejarme seducir por el lado oscuro, mi alma inmortal sería condenada a vagar eternamente en el abismo. Ahora solo me queda ser fiel a los designios ancestrales, honrando los dones que se me han concedido. Es una carga pesada para llevar, pero es mi cruz por haber desafiado las reglas del más allá. Ojalá algún día encuentre la paz. A pesar de mis esfuerzos por redimirme, no pude resistir por mucho tiempo los embates del lado oscuro. Era como una adicción llamándome desde las sombras. Empecé a escabullirme en las noches para experimentar con magia prohibida. Pociones de amor, rituales para manipular mentes débiles, incluso llegué a robar energía vital de durmientes para prolongar mi existencia. La anciana Hilda se dio cuenta que estaba recayendo y me desterró del aquelarre. Pero yo ya no la obedecía. Había encontrado unos antiguos pergaminos con conjuros para invocar entidades malignas del inframundo y estaba decidida a dominarlos. Tras meses encerrada en una cueva traduciendo los textos demoníacos, estuve lista para el ritual de invocación. Era magia primitiva y caótica. Advertía grandes riesgos, pero el poder que me conferiría superaba cualquier precio. Lamentablemente subestimé las fuerzas que intentaba controlar. La criatura infernal que convoqué se rebeló contra mí, negándose a obedecer mis órdenes. En su furia despiadada, masacró a varios aldeanos antes de que pudiera volver a sellar el portal. Mi imprudencia había desatado una horrible tragedia. La aldea entera quería verme muerta. Tuve que refugiarme más profundo en el bosque mientras ideaba cómo reparar el daño que había causado. Fue entonces cuando la anciana Hilda se me apareció en una visión. Te lo advertí, abriste una puerta que nunca debiste cruzar. Ahora tu alma inmortal está manchada por la oscuridad eternamente. Sus palabras se hundieron como dagas en mi pecho. Había sacrificado todo por la búsqueda del poder, y ahora estaba completamente sola, condenada a vagar sin rumbo con mis demonios persiguiéndome. Desearía poder regresar el tiempo y escuchar los consejos de mi mentora, en vez de dejarme seducir por la magia oscura. Pero ya no había vuelta atrás. Debía aceptar mi triste destino. Maldije mi ambición desmedida mientras las lágrimas caían sobre los antiguos pergaminos que causaron mi perdición.